Este es un programa de análisis y opinión. Todo lo vertido aquí tiene como finalidad entretener e incentivar a la gente a verificar en otros medios las aseveraciones aquí vertidas, ya que, como es costumbre en este país, no podemos negar ni confirmar la existencia de delitos, infundios, actos de corrupción, desvío de recursos, violencia o alguna otra cosa que deje mal parado al gobierno de turno. Ahora sí, al mame. Bienvenidos al único podcast que te habla de política como debe de ser. Al Chile, con Alex Flores y Johamid Bey. Este señor es un fascista. A mí me vale verga. ¿Qué tal, chilenses? Bienvenidos a su podcast Política al Chile. Así es, bienvenidos y bienvenidas y bienvenidos a todos ustedes a este lindo podcast que habla acerca de la política mexicana y todos sus haceveres. Así es, así es. Y verán, chilenses, el día de hoy les traemos un podcast temático, uno de esos podcasts de chismecito rico. Así es. De sáquense unas pinches palomitas y Así es. coman despacio porque vamos a hablar de porquerías. Hoy va a ser como de relatos de así como de ultratumba. Como de ultratumba, macabrosos, feos. Macabrosos, ¿sí? feos. Esos de que estuvo flojita la semana y que lamentablemente no hay noticias como así como para muy buenas para esta vez. Sí, pero no. va a haber Lo ahora único que chisme. pasó relevante fue de un vato que le aventó un tabique a otro. Un pinche putazo le Pero cayó. santo putazo, Le amigo. sentó un cabezón. Está muy grave el muchacho, el Está niño. grave el Está muchacho. grave. Es que no mames, pinche putazo, güey. Güey, es que porque llegas con un tabique, güey. De todas las cosas con las que puedes llegar, cabrón. Es que así es, así entre perros, así es. Ese es un mal limpiador, güey. Quien haya contratado ese limpiador, ese es un mal limpiador, güey. Pero que no era de aquí, era centroamericano, un pedo así. Peor aún. Ahí andan las noticias, ¿eh? Digo, lo tocamos porque fue Porque un tema cosas suavecito. que pasan en tu colonia, Cosas ¿no? que te pasan en tu colonia, un güey Pero- que te avienta un pinche tabique. ladrillo, como un perro que también le avienta un ladrillo morro y ¿Un casi... perro? Sí, un perro le aventó Un perro, uf, un perro. Un perro pitbull le dio A un la tabicazo a un verga. morro. Sí, ¿También sí, era sí. centroamericano el perro? ¿Quién sabe? Pero entre perros. Ha de ser avientan peruano el ladrillos. Pero el caso es que está flojita la semana, entonces traemos estos temas. Ok, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy, Johan? El día de hoy vamos a hablar acerca del iceberg de la política mexicana. El iceberg de la política iceberg. Hay un iceberg y obviamente está choncho, hay muchísimos temas de interés, pero precisamente para empezar a desglosarlos y que podamos tomar estos temas y desmenuzarlos platicarlos y ricos, desmenuzarlos claro. ricos, vamos a tomar solamente el día de hoy 3, que son de los así como de los De top, los primeros niveles. de los Que, primeros ojo, tops. para quienes no sepan qué es un iceberg, ¿no? Un iceberg es una forma metafórica, una figura metafórica, ¿no? Ujú. Que pues se ha vuelto popular mucho últimamente, ya que, pues como su nombre lo indica, la mayor parte de la masa está debajo de la superficie, ¿no? Exactamente. Y se utiliza como figura metafórica para temas que no son muy populares o que no son muy visibles, conocidos, ¿no? O sea, lo ¿no? más visible es la parte de arriba, lo que no Ajá, sabes y ya es lo la que parte, lo pinches datos turbio, así que dices, ay, no mames, ¿no? ¿esto de verdad pasó? Ya hablamos de chismes y Sí, de sí, sí. porquerías, ¿no? Como el Entonces, iceberg de internet, ¿no? como el También algo iceberg de así parecido. internet, como las Marianas Trench y todas esas cosas ahí Exactamente. feas que no podemos decir aquí porque Y no deberían me buscar. censuran. Y que no deben buscar. No Nadie busquen debe buscar. Nadie se debe descargar el navegador de Tor, nadie debe de Mm-mm. entrar a la Deep Web, nadie tiene Mm-mm. que ver Onion no sé qué. Nada, Nada Ya de no. eso. No, ya no. ya nada, por favor. Ok, perfecto. Ahora que ya establecimos que nadie debe de hacer esas cosas, amigo, ¿cuáles son los temas? El día de hoy vamos a hablar de 3 casos en específico que quisimos desmenuzar. Y el primero, precisamente, parte de uno de los temas así, más circunstanciales, porque según la leyenda urbana, lamentablemente por este tratado, México no es potencia. Ah, chinga. Así es. Me está diciendo que gracias a ese tratado yo soy prieto. Así es. Es lo que usted me está diciendo. Bueno, no. No, es lo que usted está afirmando aquí en este momento. No iba a ayudar mucho el que no estuviera, ¿no? Digo, bueno, también no se mame usted. No, El- yo no sé. A Sí. ver, ¿de qué No. está hablando? Ok, el pinche tema en cuestión, o este primer punta de iceberg, es los tratados de Bucareli. Los tratados de Bucareli. Así ¿Qué es. son los tratados de Bucareli? Los tratados es un acuerdo que tuvieron, un acuerdo bilateral que tuvo Ujú. Estados Unidos y el gobierno del presidente Álvaro Obregón en Ok. 1923, Ok. en el que se buscaba precisamente que el gobierno de los Estados Unidos
reconociera como tal Ujú. al gobierno de Álvaro Obregón. No al gobierno mexicano en sí, sino al gobierno de Álvaro Obregón. Recordemos que en esas fechas, pues estábamos casi en periodo todavía de guerra de lo que fue Sí, la era un sangrienta cagadero, revolución sí, mexicana, sí. que realmente no se sabía quién de verdad Era el mandamás. el mandamás, ¿no? Sí. Habían varios grupos, ¿no? El grupo de Venustiano Carranza, el grupo de Francisco Villa, el grupo de Zapata, el grupo de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esta movida política, precisamente estos tratados, buscaron darle eso, Legitimidad. legitimidad y reconocimiento al gobierno de Álvaro Obregón. Ok. Pero ahora, eso es el, digamos, lo bonito. Esa es la historia oficial. Esa es la historia oficial. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con que yo hoy sea aprieto? El chismerío, dice. Ok. El chismerío. El porque chismerío. el chismerío de Lo que Chuchi- no está en el libro de la SEP. Lo que no está en el libro de la SEP y lo que se escribe con la H pequeña, A ver. cuenta. Dice, en este tratado, los Estados Unidos doblegaron. Bueno, voy a utilizar esa palabra de doblegación porque la semana pasada Estuvo fuerte esa se doblegada. la metieron doblada a AMLO. Sí, ¿no? Pero- No, se doblaron aquí. Se han doblado aquí. Ah, exactamente. Los Estados Unidos doblegaron al gobierno precisamente de Obregón a cambio de reconocer su gobierno, diciendo o pidiendo que los Estados Unidos mexicanos jamás de los jamases tuvieran una industrialización fuerte en su país. Es decir, que no se convirtieran en una potencia industrial, que no invirtieran precisamente en fábricas, en textiles, etcétera, etcétera. Ujú. Todas las cuestiones de industria que tú te pudieras imaginar Sí, claro. no se debían llevar a cabo en México. Ok. Entonces, esa es una condicionante por la cual, según los Estados Unidos mexicanos, o sea, México como Ujú. tal, no pudo trascender y convertirse en un país de primer mundo. Ok. Pero esa es la historia chiquita. Esa ¿no? es la historia chica. Ahora, en la historia con H mayúscula, Ujú. ¿qué viene en los tratados de Bucareli? En los tratados de Bucareli, así, la historia La formal, oficial. la oficial se buscaba, digamos, pagar Ujú. los daños que los ciudadanos americanos y asimismo algunas empresas o negocios americanos, bueno, norteamericanos, estadounidenses mejor, sufrieron durante no casi 50 años, pero sí más o menos, desde 1868 a la fecha de 1923, Ok. pagarles y rehacer todos estos daños. Ese es en primer término lo que en esos tratados se estaría buscando. Ok, entonces los pinches gringos dijeron, hey, yo, motherfucker, we're gonna make you pay our shit. Sí. Así Sí. llegaron, ¿no? Y entonces el gobierno de Álvaro Obregón dijo, ¡ay! Híjole, es que sí te quisiera pagar, pero, oye, no tengo mucho Sí, dinero, sí te ¿no? quiero pagar, pero no es como que no te quiera pagar, lo que pasa es que no tengo cómo pagar. Sí, claro, ¿no? O sea, ¿cómo es esta bicho madre en derecho, dicen? Más vale. Deuda sí tengo, dinero para pagar, ¿no? Una mamada así, ¿no? no me la sé, pero espero que Sí, es mamada una así. cosa de esas, güey. Entonces, yo reconozco que te debo un billete. Ujú. Yo lo sé, pero no te puedo pagar, ¿no? No te puedo pagar. Ahora, No se te puede pagar. no se te puede pagar, ¿no? Ahora, ¿cuál es otro punto importante de los tratados de Bucareli que también, y esto lo podemos constatar a través de la historia con H chiquita, Ujú. es que en efecto, o sea, ha habido momentos en la historia mexicana, por ejemplo, con Lázaro Cárdenas, toda la parte del desarrollo del milagro mexicano. Exacto. Estamos hablando también de toda la parte de, pues ahora sí que de los petropesos y demás, Ujú. que pues son cosas que, aunque a lo mejor ustedes no lo sabían, pues han estado íntimamente ligadas con el contexto geopolítico, con los intereses norteamericanos, ¿no? O sea, en su momento también se hablaba de que la propia expropiación petrolera fue, pues no voy a decir orquestada, pero sí acordada, ¿no? Sí se Ujú. platicó Ujú. con el gobierno de Washington, ¿no? Claro. Con el gobierno de los Estados Decirte, Unidos. oye, ¿qué crees que siempre se voy a expropiar? Entonces no te emputes, sino que pues, es algo que prometí en campaña, güey. Entonces, Sí, no, y ¿no? además, o sea, y además no solamente era eso, sino también era porque se estaba confirmando que el gobierno mexicano estaba abasteciendo de petróleo al gobierno de un Chaplin mala onda. Sí, sin sombrero. un ¿no? Chaplin sin sombrero. Un Chaplin sin sombrero, ¿no? El gobierno de Chaplin sin sombrero. Así es. Y que pues eso tampoco le gustó a los Estados Unidos, ¿no? Entonces, Exactamente. no suena descabellado Ujú. el hecho de que desde un inicio y además viendo todo el desarrollo industrial
que México tuvo durante el porfiriato, Ujú. es que los Estados Unidos hayan dicho, oye, no, espérate, ¿no? Como si les damos rienda suelta a estos cabrones, Ujú. vamos a tener un pedo entre manos. Sí, porque, por ejemplo, para esos años, cuando se les está haciendo esos tratados, recordemos cómo se encontraba el mundo geopolíticamente hablando. Hay que recordar que se había llevado, sí, en nuestro país se había llevado la primera revolución del siglo XX, pero también a nivel mundial, pues estaba la Primera Guerra Mundial, la Ujú. Revolución de Octubre también allá en Rusia, Sí, y sí, obviamente en donde digamos, los imperios coloniales, ¿no? Las grandes potencias sí, coloniales claro, estaban al más por más, y uno de esos precisamente era Estados Unidos, que quería satisfacer y entenderse como el más cabrón, el más chingón en la región de América, ¿no? Claro. Donde no permitió precisamente que otras naciones extranjeras tuvieran manos aquí, ¿no? Lo que decían la doctrina Monroe, Ujú. América para los americanos, ¿no? Pero esos güeyes no les dijeron que Asia era para los asiáticos, y ya ves que los Estados Unidos se fueron a meter a las Filipinas, a Hawái, etcétera, etcétera, y donde obviamente los imperios nacientes como el de Japón, pues tenían Ujú. ahí pues muchos intereses, Claro. y Estados Unidos precisamente interfería en que su expansión como imperio japonés pues llegara, ¿no? Más adelante. Pero bueno, regresando y retomando estos tratados de Bucareli, precisamente habla de eso, ¿no? No hay que olvidar, por ejemplo, que representó para los Estados Unidos la intercepción de este telegrama Zimmerman de la Primera Guerra sí, Mundial, claro. en donde Alemania le prometía a México regresarle los territorios perdidos durante la guerra con los Estados Unidos, diciéndole, si me ayudas a darle en la madre a los pinches gringos putos, Así nos vamos a referir a los gringos. amigo. gringos putos jotos, bueno, jotos no, Así gringos, les vamos a decir a los señores Ay, homosexuales gringos. no, esos gringos culeros, Gringos culeros. gringos culeros. O sea, usted está diciendo que los putos son culeros. No, chingada madre. No, yo no dije eso. Me caen mal los güeros. Ya, para pronto. Esos güeyes no los soporto. Y si veo un güero, lo voy a dar. Ok, entonces, Ya, los pinches dale, gringos perdón, culeros. perdón, los odio. El hecho A es los gringos. Sí, a los odio. Ah, ok. Los odio un poquito. Está bien, está bien. El hecho es que el telegrama Zimmerman hablaba acerca de ello, y la intercepción de este telegrama precisamente nos habla de que sí existía una cierta preocupación de que el gobierno mexicano tomara como decir, oye, no mames. Sí, claro, sí se me antoja, ¿no? Se me antoja recuperar Texas, se me antoja California, que cuando ya pues, habían encontrado oro y muchas otras cosas, Sí, claro. pues podía representar, pues sí, Sí, ¿no? un territorio, pues vamos a decirlo así, deseable, ¿no? Claro. Un territorio que puede ser incluso rentable en algún Claro, momento. claro, o sea, en ese tiempo pues se perdió por pendejos y porque Santana no supo hacer más. y porque no había nadie viviendo allá arriba, no había realmente. nadie. O Y sea, realmente los que fueron a colonizar sí sí fueron, fueron los gringos. gringos y algún otro pinche salvaje que llegaba ahí, polaco o alemán. Pero Ahí, hasta ahí. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, viendo esta situación, pues precisamente dices, no mames, voy a condicionar que mi vecino no se pase de riata o quiera pasarse de verga, Claro. cuando precisamente, pues a lo mejor Cuando puedo- representa una amenaza Ujú. tan, vamos a decirlo así, tan grande, ¿no? A mi hegemonía. Exactamente. Ahora, digo, eso, digamos, eso es lo que se dice. Es el ¿no? chisme. Es lo que está. Porque, o sea, si ustedes buscan el tratado de los tratados de Bucareli, no hay nada de esto escrito en la versión eso oficial. Es el chisme. Esos son como los acuerdos de caballeros, ¿no? Nos Exacto. vamos a dar el la pacto mano de con caballero, respecto ¿no? de Eso esto, es ¿no? así, chocando las manos. Y entonces sí. es A la así verga. como los Estados Unidos parece ser que truncaron el desarrollo de México como nación, Así es. ¿no? Estuvieron siempre al tanto de que México siguiera un rezago de los Estados Unidos. Es algo Ujú. que se dice hasta ahorita, que Así los es. Estados Unidos van entre 15 y 20 años adelante que nosotros Así en es. Siempre, innovación tecnológica Ujú. y en cuestiones sociales, políticas y todo, ¿no? Y no es un, digamos, secreto a voces, es un chisme de muchísimos años. O sea, por ejemplo, yo me acordaba mucho que cuando, no sé, iba con mi papá en el taxi, ¿no? Siempre hay algún taxista que es historiador, lamentablemente. o alguien que sabe mucho de historia. Créeme que, bueno, los amo, pero no. Hay alguien, quién sabe qué pasa. Pero siempre. Los tratados de Bucareli. Eso Güey, pasó. era un tema regular en las pinches pláticas de taxistas, güey. Yo no lo inventé. Recuerdo, güey, que siempre había hubo pláticas así de, no, don, es que no mames, los pinches gringos, hijos de su puta madre, nos condicionaron. No ve que en los tratados de Bucareli hacían esto para que nosotros no pudiéramos tener industria y la chingada. Así lo decían, güey. O sea, Así sí lo es decían. como un secreto a voz, es un chisme muy general en el que la gente dice, no mames, por culpa de esos güeyes. No crecemos No como crecemos. país. Y ahora, gracias a
a eso, estoy viviendo en un departamento de interés social. Exacto. Pinches gringos. Hijo. ¿Por qué los odio, amigo? Ajá, Yo me doy los odio. cuenta. Yo los odio. Ya. Pero ese es el chisme. Ahora, la historia con H mayúscula también nos cuenta precisamente que, pues sí, digamos, al concluir la Revolución Mexicana y en la consumación de esta y en la promulgación ya de la Constitución de 1917, muchas de las promesas de esta revolución pues eran de un corte socialista. De izquierda, y eso tampoco le gustó a los Eso norteamericanos. dijo, oye, Oye, espérate, papi. si de este lado somos capitalistas. Sí, Oye, me sí. estás diciendo que ¿qué pasó ahí, muchacho? What's happened to you, morrito? Así, güey. What's happening, man? What's happening? What's this? What's this? Y Socialist? Are we socialists now? nosotros somos los buenos. Are we the bad guys? Are we the bad- Porque precisamente, o sea, lo que mucha gente, por ejemplo, también le ataca al PRI y al abuelo del PRI, etcétera, es que el PRI ahorita, ¿no? Ahorita ya es el neoliberalismo, ¿no? Pero el PRI formó parte de la Internacional Socialista, o sea, el PRI es un y partido... de la chida, o sea, de las que organizaba el Partido Comunista, güey. Estaba Esas. el pinche Mao Zedong y todas esas bolas. Todos esa bola de culo, de eso era parte del PRI, cabrón. Sí. O sea, el abuelo del PRI, el Partido Nacional Revolucionario y el Partido Mexicano Revolucionario. El Partido de la también. Revolución Mexicana. El Partido de la Revolución Mexicana, pues obviamente sí tuvieron esta base socialista. O sea, sí Sí, tuvieron que... o sea, y si tú analizas las promesas, por ejemplo, la redistribución de tierras, Ujú. las cuestiones Plan agrario y todo laborales, eso, sí. o sea, sí, la Revolución Mexicana sí es una revolución de un corte de izquierda, porque Sí, se sí, pelearon sí. por derechos laborales, se pelearon por derechos agrarios, se pelearon por cuestiones incluso de seguridad social, de educación, ¿no? Que es la parte también que le jugaba mucho ruido a los gringos, que decía Sí, que la mames, educación ¿cómo en la- México iba a ser pública y socialista, gratuita, además, Exacto. ¿no? Entonces, digo, son derechos que sí agradecemos precisamente de la revolución y que en esto, digamos, llamaría la atención de los Estados Unidos decir, oye, no mames, ¿qué pedo? Si eres mi vecino ¿Jalas o eres... para acá o jalas para allá? Exacto. ¿Quién te queda más cerca, cabrón? Exacto. Así fue como pasó. ¿De dónde vienen las pinches balas? ¿No? Aguas. Aguas. Nomás te aguas. aviso que el pinche primer plomazo ni lo vas a sentir. Así. Hey, yo, Mexican, you wanna hear this? Take my gun, Tamlin, bring my shotgun, bring my damn shotgun, Tamlin. Así fue. De esos pinches rednecks culos. Sí, así. Entonces, este es, digamos, el chismerío de los tratados de Bucareli, Claro. en el cual se condicionó a México. A nunca crecer como A nunca país, crecer a siempre como estar país. sometido a los Estados Unidos Exactamente. y a tener a su población en un rezago industrial, político y económico con respecto de la potencia del norte, para que nunca representáramos un enemigo potencial o un problema para Exacto. Y digo, ya viendo, después de casi 100 años, porque vamos a cumplir casi 100 años de los tratados. Sí, no mames. Pues, Pues sí les funcionó, ¿no? Pues sí, no parece tan descabellado, ¿no? Sí, O sea, no, y lo hemos visto en muchas ocasiones, el intervencionismo norteamericano, ¿no? Pues mira, hay otra vez, esta es parte del De chisme. la historia. La misma gente dice que afortunadamente en México, el hecho de que existiera un partido como el PRI también pudo, figuró para que precisamente no existiera una intervención como en otros directa, países de América Latina, como en ¿no? otros como en países, Chile, en Chile, como en Guatemala, Honduras, etcétera. todos etcétera, esos, sí. donde Estados Unidos sí Financió golpes financió de Estado, y golpes la de chingada, Estado güey. porque precisamente no quería tener pues, Pues sí, gobiernos de izquierda Gobiernos de izquierda socialistas socialistas. simpatizantes con la Unión ¿no? de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y digo, ¿no? otra vez hay que recordar, o sea, las bases pues, del PRI y de todos los partidos que antes eran, pues, es un corte socialista. Sí, un ¿no? corte de izquierda totalmente. Pero- O sea, muchas figuras revolucionarias hoy son claramente identificables con pensamientos marxistas, con pensamientos de izquierda. Ujú. Tienes a los Flores Magón, Ujú. o sea, las propias consignas de Zapata, que aunque a lo mejor tú pudieras decir teóricamente no son marxistas, Ujú. pero en la práctica están muy allegadas a lo que se promovía. Claro, ¿no? claro, porque no ¿No? existe, El digamos... propio Cárdenas, o sea, de nuevo. O sea, tardó en llegar, digamos, el socialismo en México como tal. O sea, pero- nunca se estableció un Ujú. gobierno abiertamente comunista ni socialista. O sea, socialista, siempre no. se trataron de jugar en la carta de estamos en medio, un poquito más cargados hacia la izquierda, por toda la parte del robustecimiento del Estado de benefactor, que eso Ajá. también es, Ujú. pues es una calca del modelo europeo, ¿no? De los Ujú. países, ay, se me fue el nombre, de los países nórdicos.
Ah, ok. Sí, Ujú. como Suecia, Finlandia. Sí, que tienen estos estados benefactores muy robustecidos. Eso también se trató de traer a México y pues tuvimos este desarrollo pues propiciado principalmente por la fortaleza del estado a través de la fortaleza del partido único, ¿no? Así es. Entonces, digamos, esos son los chismes que se cuentan acerca de los tratados de Bucareli. Y digo, eso ya quedará en los anales de la historia con H chiquita para ver si es cierto o no es cierto. Sin embargo, el chisme existe y es uno de estos puntas de iceberg que aparecen aquí. Ok. Ahora, amigo, vamos a otro tema que esté más escabroso. Algo así que diga la gente, oh puta, no voy a dormir. Uy, así de, uy, Uy, Mufasa. Mufasa. Mufasilla. Bueno, ahí va el segundo. Cuenta la historia mexicana, la historia de la mexicanidad, Ujú. que había un presidente Un presidente. ¿Qué hizo ese cabrón? que no solamente fue chiquito, que no solamente era blanco, que no solamente era guapo, sino que también era espiritista. Ah, Francisco y Madero. Don Francisco Chiquito y Madero. Bueno, pero a ver, vamos a empezar por el principio, amigo. Además de espiritista, ese cabrón era vegano. Era vegano. Le hacía falta proteína. Le hacía falta proteína. Si a mí me faltara proteína, amigo, yo también sentiría que escucho cosas, cabrón. Güey, a falta de proteína, güey. En ese tiempo no habían los suplementos alimenticios que los Güey. güeros veganos hoy comen, O güey. sea, sí, pero no, a ver. no, güey, le hacía falta proteína. También Pero no podías era- desvariar, cabrón. No era porque no le faltara carne, sino porque él no Porque quería. su familia era ganadera. Familia O sea, ganadera. imagínate que tú eres un pinche ranchero de esos de la Revolución Mexicana, ganadero además, y llega tu nieto a decirte, oye, abuelo, ¿no tendrás unas verduritas ahí? Unas Las vacas, zanahorias. hijo. Unas zanahorias. La de las vacas ahí, ¿por qué? Ahí chinguese un bistec. Es que no me gustan las vacas, pa. ¿Cómo que no le gusta comer carne? Me gustan las yeguas. Ese es otro tema. No vamos a hablar de eso en este programa. Lo voy a censurar. Le gustaban las yeguas. Le gustaban las yeguas. Pero bueno, regresando al punto de que era vegano, le gustaba comer zanahorias y comida de guanejos, Ujú. resulta también que hablaba con los muertos ese cabrón. Así es. La historia nos cuenta y esa sí está documentada en que el chismerío y aparte la A su historiosidad puño y letra, ese A cabrón puño y llevaba letra, diarios de sus llevaba sesiones diarios espiritistas. precisamente de sus sesiones espiritistas. ¿Con Pero a ver, quién habló ese cabrón? él habló con dos personajes muy fuertes, digamos, dentro de él. Sí, sí, ¿no? sí, para el primerito con el que habló y que se supone reconoció fue su hermano Raulito, Ujú. de 4 años, un niño que pues lamentablemente murió, pero en sus sesiones espiritistas precisamente le dijo, tú vas a ser alguien muy importante, cabrón, para este país. Tú vas a ser presidente de México. No, si no comes carne, ¿eh? Pues mira, hasta dónde llegó, ¿eh? Hizo una pinche revolución el cabrón No también, es ¿eh? cierto. Él no Es- fue. Él fue parte de esa No, pinche es cierto. revolución. Esto, Entonces, esto fue lo que pasó. Zapata ya estaba armando chingadazos en el sur. Villa estaba armando chingadazos en el norte. Y entonces Madero dijo, pues ya se armaron los putazos. mira, Mm, ¿aflojas o no, hijo? yo estoy aquí, órale, se juega. Y ya, Así realmente Madero no inició la Revolución Mexicana. pasa. No, pero digo, bueno, en la historia con H mayúscula, No, tampoco, incluso los pensamientos, en el plan la que promulgó sucesión, Madero. la sucesión presidencial, libro que escribió mi queridísimo Maderito, ahí venía la cita cumbre. Después la de tragar revolución. tofu y hablar con espíritus. Así. Lo Pero- siento, así como a él le cagan los güeros, a mí me cagan los veganos. Y tengo mis razones, güey. A ver. Mire, ¿por qué los veganos tienen que ponerle el nombre de la comida normal a las porquerías que hacen? ¿Por qué le llaman tacos de pastor vegano? No, eso no es pastor. Nuggets veganos, no, esos no son nuggets. Los nuggets llevan pollo. Lo tuyo es una pasta molida ahí de cosas que no son carne. De soya. A veces. Luego ni siquiera es eso. Luego es germen de trigo molido y hecho pasta. Pero está rico. No es cierto. Bueno, algunos. No es cierto. Yo no conozco una sola comida vegana que sepa bien. No, vegana no. Ahí Vegetariana sí. No, no me importa. Pero vegetariana No me son importa. ricas. No.
Me cagan por quererle robar el nombre a las cosas. Admitan sus nombres culeros. Digan, no, esto es una pinche ensalada de zanahoria con... Con pasta culera de soya. Sí, así es. Y cebolla. Eso es lo que es, eso no es tinga vegana. Chinga. Pero regresando al punto. Perdón. A ver, ahora sí, regresamos al punto, porque se estaba emputando mi amigo, ¿eh? Pinches veganos. A mí me cagan los güeros, a usted le cagan los veganos. Todo fue Muy culpa de bien. Madero, por ser vegano. Si hubiera comido carne, Pero no hubiera sido presidente. hubiera sido un mejor presidente, hubiera estado vivo. No, cállese, cabrón. No, nos van a censurar. Pero a ver, bueno, a ver, espera, pero vamos por más. Ok. Este cabrón, Pues habló con recordemos, su hermanito. habló con su hermanito. Su y hermanito le dijo, vas le a ser dijo, presidente. Tú, Francisquito, vas a ser presidentito de México y vas a cambiar a este país, cabrón. Vas a sembrar la nota de la revolución y eres un ente de la democracia, cabrón. Así le dijo. Así le dijo. Así. Un niño de 4 años Sí. habló así. Así. Oiga, palabras más, palabras menos. hombre. Un niño Así. de 4 años Un niño de 4 años. tenía ese vocabulario. Amigo, la gente en ese entonces El presidente debió ser otro. leía más, güey, no sé. Pero no solamente era su hermanito. También tiene escrito en sus diarios Ujú. que este cabrón Ujú. llegó a hablar con el mismísimo otro chiquito, Ujú. Benito Juárez. Con Benito Juárez. El señor, oye, bájate de mi camita. El señor, oye, bájate de mi camita. El señor, bájate de mi camita, habló con él. El señor que mide la mitad de una Peppa Pig. El señor que viene la Peppa Pig. Mide casi la El- mitad de una Peppa El Pig. señor que estaba en los billetes de 20 y ahora está en el de 500. Ándale. ¿Eh? No, sí, le fue bien. Creció. De Creció. precio. Claro. ¿Eh? Ah, Ese bueno, señor pero ay, todo el mundo habla con Juárez. Hasta Andrés Manuel dice Andrés que habla con Manuel Juárez a veces. dice que tuvo sueños con él. Sí, dice que soñó con él. Me apareció Juárez en un sueño. Ah, ¿ya no estará comiendo carne también? ¿Quién sabe? No, le hace Pues, falta. ya está enfermo. Le hace ¿eh? falta proteína Ya, también. ya está enfermo. A lo mejor No, la dieta. Sí, la dieta. La dieta que No, lo entonces trae. bueno. Entonces Madero dejó de comer carne y empezaron a tener estas visiones que no están relacionadas con ninguna forma de la falta de proteína emanada de su dieta culera. Güey, yo estoy diciendo que no están relacionadas, güey. No, pero a ver. Regresemos. Este chismerío es parte de que sí ya está documentado. O sea, Es que, está documentado. otra vez, no lo estamos inventando. Madero tenía diarios en donde él apuntaba y hacía notas sobre las sesiones espiritistas que mantenía y donde están, pues ahí marcado que dice, yo hablé con Benito Juárez. Y sí, bueno, no hay que olvidar que Madero era una de las personas, digamos, pues más ricas de este país porque bien decíamos. Venía de una familia potente. O sea, Potente, no ¿no? es hijo de vecino. Entonces, obviamente, gracias a esa, digamos, pues sí, riqueza, pudo recorrer mundo, estudió en varias partes, principalmente en Europa, donde en Francia precisamente tuvo mezcolanza Ujú. con este tipo de ideas y precisamente fue donde aprendió de estas sesiones espiritistas que también para la época de principios de los 10 y los 20 era muy, muy famoso hacer ese tipo de Sí, de sesiones espiritistas porque el tema era puta, pero... Sí, o sea, sí, las algo- mediums, el tarot. Exacto. Todo ese exacto. tipo de pues vamos a decirlo así, de artes. Cosas de las que habla Alejandro Jodorowsky, ¿no? De esas cosas, ¿no? Ah, bueno, Jodorowsky no habla de eso. Claro que sí, cabrón. Él lo vive. Ah, bueno. Le iba a dar un putazo de- No mames, ese güey es el lápiz de esa madre. Ya. Pero bueno, ese tipo de temas, entonces está documentadísimo que ese güey tuvo sesiones en las que hablaba con su hermano y con Benito Juárez. Juárez. Y que precisamente, bueno, ahí sí estamos, digamos, no diciendo que estuvo mal, pero pinche hermano, sí tuvo Llegó a razón. ser presidente. Llegó a ser presidente de este país. Claro. Poco entonces, tiempo. Pero lo fue. Pero Y lo fue. Traicionado Traicionado. y chiquito. Y no le avisó eso el espíritu de su hermano. Y no. Y, si ni ven- el de Juárez. Y si ven el caballo de Madero que está ahí en Bellas Artes, no está, digamos, a escala, ¿no? Porque ese güey es un caballote y ese güey se ve altísimo y no es cierto. Sí, no. La Era verdad es que era chaparrillo. era chaparrillo. Sí, sí, sí. Es que, bueno. También si no comes carne, ¿cómo quieres crecer? No van a crecer, amigos. No, coman carne. hace falta proteína. Entonces, otra vez, ¿no? Este es parte del chismerío rico, ¿no? Del Y chismecito sabroso. forma parte también de el iceberg. Del iceberg de la política De la mexicana, política ¿no? mexicana. Madero, paz descanse, ojalá no se me aparezca para jalarme las patas.
Él hablaba con los espíritus de su hermano fallecido y de don Benito Juárez. Juárez. Así es. Ok, Entonces, amigo. esa es parte del iceberg. ¿Qué Ahora, más traemos? Vamos al último iceberg de esta... Al de último este- tema del iceberg del día iceberg hoy, de este episodio. este episodio. Hay un mito. Un mito. Hay un mito. También le hace falta comer carne a usted. Ay, falta comer carne. Ah, chinga. Hay un mito igual acerca de que las líneas del metro de la Ciudad de México tienen historias tanto de fantasmas. No, de todo. Mira, fantasmas, suicidios, desaparecidos, gente que entra al metro Y no y sale. nunca sale. jamás sale. Desaparecidos, todo. ¿Se todo, las todo, traga todo. el metro? Ujú. ¿Así? Digo, el metro mueve millones de personas en un día. Sí, pero no mames. No, o sea, el metro de ese También eficaz. decían que hay cuartos ahí donde hay gente que vive, que hay gente que tiene su casa dentro del metro. Pues hay una foto muy chistosa de un güey que tiene su casa en uno de los puentes del metro. Ya ve que Ujú, luego están las ujú. traves y hay un espacio entre Así el es. de ese. Hay gente que tiene su casa ahí. Pues sí, Hasta con internet, los hijos de la chingada. hay Güey, gente- hay fotos, güey. La voy a poner una aquí. Ahí está. ahí está. Evidencia. Hay gente que tiene precisamente en el metro pues sus changarros, todos bien vestidos. Venta de todo. Venta de todo, o sea, el De metro- todo. Cuando les digo venta de todo, O sea, hasta de medias hay el- venta en el metro. el metro es, digamos... Es un México chiquito, es- cabrón. Sí, es un México chiquito, pero no solamente, sino que funge como una de las arterias del gran corazón que es la Ciudad de México, ¿no? Sí, Imagínense no. la Ciudad de México sin el metro. Bueno, pues precisamente como el metro funge como una de las arterias principales de movilidad Ujú. dentro del sistema de movilidad de Sí, de la Ciudad transporte de México, usuarios. transporte de usuarios, hay una leyenda y un mito Ujú. urbano que dice que la estación Cuatro Caminos Ajá. no es la última de la línea 2. Ok, para Esa los que es- no saben y no saben de números, como Madero, La línea es la 2 azulita, es la azulita que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, la que pasa por el Zócalo. la que pasa por Pino Suárez, Zócalo, Allende, Bellas Artes. Ujú. Es decir, esta zona en la que se conforma a una de las personas más importantes de este país, si no es que el que más, al presidente, a la secretaría, no es cierto, al presidente, perdón, a los magistrados también y algunas de las que antiguamente estuvieran en las cámaras de Antes las diputados. cámaras estaban Las por cámaras ahí. estaban ahí. Ahora, imagínate tener a las personas más importantes políticamente hablando del país En un cuadrante. en un mismo cuadrante. Es peligroso porque, por ejemplo, eso nos ha mostrado la historia. Cuando, por ejemplo, los también Estados Unidos, Unidos- precisamente que llegaron hasta el Zócalo Exactamente. y se consumó Se consumó la Sí, guerra la de invasión Estados Unidos, la norteamericana. invasión norteamericana cuando tomaron Palacio Nacional. Palacio Nacional. Entonces, es importantísimo que cuando existe, por ejemplo, una guerra, lo más importante al que hay que salvaguardar es al jefe del Estado. Sí, de es el que cualquier toma las nación, ¿no? decisiones. Hay que O sea, resguardar ese cabrón. Lo mismo pasó cuando llegó Hernán Cortés y la chingada. Y luego luego salvaguardar al que contra fueron a los chingar. pinches tlatoanis. Exacto, el Tlatoani. Después, ellos mismos, los españoles, se llevaron a las familias del Tlatoani Ujú. y se los llevaron a España no como rehenes, pero también los salvaguardaron allá mucho tiempo Sí, sí. porque precisamente fungían como familia del Estado. Ok. Así ¿Por es. qué estamos narrando todo esto? ¿Por qué? Porque es muy importante digamos, Este mito. contexto. Este mito es importante porque dicen que hay una última estación que es más allá de Cuatro Caminos, que tiene una base militar, que en caso de cualquier pedo así de una guerra muy cabrona y que ya estemos así a los putazos Ujú. aquí ya en la Ciudad de México, Sí. el metro que funge precisamente de Cuatro Caminos y que recorre hasta Tasqueña y que pasa precisamente por el Zócalo, sería una forma o vía de escape para el presidente y también una vía de llegada para esta base militar donde los pinches milicios empezarían a salir como, Claro, claro. Y ¿no? ojo. Como hormigas. ahí. Esto tampoco es descabellado. ¿Por qué? Hay algo que se llaman los planes de defensa nacional, que Así son los es. famosos DN, DN, DN1, DN2 y DN3, ¿no? El plan DN1, si no Ujú. mal recuerdo, Ujú. es el que está orientado hacia la defensa externa. Es Así decir, es. si otro pinche país llega y quiere tronarle las castañas a México, pues hay un plan de defensa nacional que tiene tácticas, estrategias militares. Así como si un día Guatemala y Belice se quieren poner pendejos. No mames, Guatemala y Belice, no mames, güey. Oye, Güey, ¿qué nos va a hacer Guatemala o Oye. Belice, güey? echar ahí patadas. No
mames. ¿Qué va a hacer Guatemala? ¿Qué dice? No mames. Estamos hablando de un país de veras, güey. Estamos hablando de que Estados Unidos se quiera pasar de pendejo otra vez, o que Chile un día se le aloque, o... ¿No escuchó esa anécdota de Calderón, que sacó apenas en una entrevista? ¿Qué dijo? Que no me acuerdo qué presidentes estaban, creo que estaba Hugo Chávez y Lula hablando de que se tenía que aliar Venezuela y Brasil para México contra México. Era cotorreo, o sea, era como, sí, para darle como la madre, jugando, sí, ajá. sí. Y que Calderón les dijo, bueno, porque juntos o separados nos la pelan a los mexicanos. Yo dije, no, pinche Calderón chaparro también. Algo tienen los presidentes chaparros, güey. Sí, Algo tienen. Les gusta güey. la sangre. Un complejo de inferioridad, quizás. Quizá. Pero bueno, regresando al punto, existen planes de defensa nacional en caso de una invasión extranjera que precisamente requerirían un manejo de infraestructura a nivel nacional, ¿no? Ujú. Luego existe el plan de N2, que ese está interesante, ese está ahí medio escabroso. ¿Por qué? Es por si en dado Porque caso. ese es para salvaguardar la paz interna. O sea, ahí si sí. entre nosotros los mexicanos nos empezamos a partir la madre, pues como estamos acostumbrados, Ujú. hay un plan de defensa nacional en donde el ejército podría intervenir para salvaguardar la paz, Así es. ¿no? Entonces ahí también... Sí, o sea, directamente si en dado si caso vale que verga, en hay México una pinche guerra civil. Guerra civil. Órale, entra el pinche ejército, güey. Digo, no es que no exista una guerra civil. No es que no se nos den las guerras civiles. a Es los que en mexicanos. este momento sabemos que hay una guerra contra el crimen organizado, Claro, pero y no es una precisamente- guerra Y civil. precisamente para eso se tomó como base el plan el DN2, ¿no? Ujú. Y luego tenemos el DN3, que ese pues no tiene gran chiste. ese Es el de contra cuando desastres pasan naturales. desastres naturales como Ajá. por Sí, un huracán, un terremoto, es para huracanes, que el ejército y volcanes, la marina etcétera. puedan hacer un despliegue de tropas Así y es. dar asistencia humanitaria a la sociedad civil, Así ¿no? es. Entonces, regresando a los DN1, DN2 y DN3, sí tiene sentido que el metro, como tú bien ya lo mencionaste en varias Ujú. ocasiones, amigo, que es, yo creo que es el medio de transporte más importante de todo el país por la cantidad de usuarios que mueve, por el tamaño, Ujú. porque lo siento, regios, ustedes su metro está culero. Tienen nada más 2 En líneas y Guadalajara media, también, güey. ¿no? Bueno, pues es que la gente ya tiene carro. ahí Me está vale en madre. Aquí Este, tenemos un chingo de líneas. Entonces, el metro, que por su tamaño, y además es uno de los metros más grandes del mundo también, Sí. o sea, no es una cosa chiquita. No. De hecho, lo comparaban mucho con el metro de Nueva York en términos de manejo de personas. Entonces, siendo una de las vías de transporte más eficientes, además, porque sí está culero, Sí. sí se para, Sí. sí lo deja a usted esperando en Hidalgo media hora a punto de Ay, madrearse a ¿qué alguien. pasó, hijo de su puta madre? Sí, Sí, tiene sus hace fallas. mucho calor. Hace mucho Hace calor, mucho calor. no prenden los ventiladores, No. los prenden cuando te mojas y hay lluvia, Hay y acoso. te enfermes, hay acoso y hay muchas cosas feas en el metro, pero sigue siendo uno de los sistemas de transporte el más eficiente de la Ciudad de México. Y es barato, ¿no? ¿eh? Y además es barato. Es barato. Entonces, el hecho de que exista infraestructura para que se pueda utilizar en caso de emergencias, Ujú. no suena descabellado. Y digo, no es descabellado porque, a ver, vamos a poner, a ver si encontramos la imagen. Cuando ustedes ven los desfiles del 20 de noviembre o los desfiles militares del 16, Ujú, los milicios y toda la policía llega por metro ujú. al Zócalo. Entonces Sí. digo, oye, tío, es posible. Es posible, tío. Así es. Pero es que bueno, amigo, o sea, también digo otra vez. Este el programa es de chismerío, chisme. el Este programa es de chismerío, chisme. el Por eso al chismerío. principio dice, aquí no venimos a desmentir ni a decir que esto es verdad. Es chisme. Así es, o sea, si usted recordará las protestas del año de 1968, pues la forma tan veloz para militarizar el Zócalo sí te deja pensando, ¿eh? O sea, sí te dice, ay, carajos, ¿de dónde salieron tan rápido todos estos muchachos de verde olivo, no? Porque otra vez, o sea, en un momento hay una manifestación y ¡pum! Rápido llegan tanquetas y llegan todos así, vámonos Sí, sí, a la sí. chingada, ¿no? Digo, igual, otra vez, es otro pinche tema de glaciar. Eso pero- ya luego lo veremos en Pero otro también episodio de esos Iceberg. dicen que ya también se tenía planeado un día antes, precisamente, con antelación de que iba a existir esta manifestación y que obviamente, pues ya tenían, digamos, ciertas tanquetas, pues asegurando Preparadas. el perímetro, ¿no? Digo, igual hay muchos compañeros de la lucha del 68 que narran precisamente que las mañanas, cuando llegaron, pues había tanquetas militares ahí, o sea, Ujú. pero meramente lo pensaban, bueno, nos van a amedrentar, nos van a querer asustar, ¿no? Sí, claro. Sí, claro, ¿no? Pinches
pendejos. Sí, claro, pero de nuevo, o sea, otra vez, sí hay planes que contemplan estrategias y tácticas militares en caso de emergencia. Sí creo que debe de haber alguna especie de infraestructura ya preparada, lista, como para oye, ¿sabes qué? El águila ha caído, güey, ahí sí, vámonos en putiza, güey, vamos a salvaguardar a este cabrón, hay que llegar, hay que salvaguardar, hay que extraer al jefe, porque si no lo hacemos ahorita, ya valió verga. Así es, ¿no? Y digo, esta historia, leyenda, mito urbano, también, digamos, otro de los mitos que habla acerca del metro es que precisamente entre Pino Suárez y Zócalo existe esta también otra, digamos, cámara secreta en donde sale un metro especial que llevaría al presidente y a la familia del presidente en ese momento, ¿no? Claro. Ahí. Claro, y justo, digo, para los que no saben, en este transborde, bueno, en este túnel, que hay un túnel completo, que es en donde hay muchas librerías, en donde luego pueden ir a comprar cómics o mangas o así. Sí, libros. Libros, o sea, son puras librerías ese pasillo, que es el pasillo precisamente Zócalo Pino Suárez. Entonces, pues sí hay espacio como para que exista este tipo de infraestructuras, que otra vez no nos hagamos tontos. Tiene que haberlas. O sea, es de a huevo que tiene que haberlas. De hecho, cuando abrieron Los Pinos, en las primeras veces que te dejaban entrar y que todavía no acordonaban y podías pasearte como perro por tu casa, cabrón, dentro de las cosillas que luego escuchabas ahí en la gente es que estaban algunas entradas hacia precisamente los búnkeres especializados, porque te dejaban entrar a un entre comillas búnker, ¿no? Que nada más estaba como sellado de sonido. Era una de las partes del cine. Ajá. Del cine, que sí, salías del chico. cine y luego pasabas hacia la oficina esta del búnker, que de hecho era una salida hacia allá las siguientes casas. Pero a más abajo había búnkeres especiales. Y hay salidas precisamente que direccionan hacia Constituyentes. Ajá, exacto. Y hay formas para salir, porque otra vez tú como jefe de estado, pues sí necesitas tener planes de emergencia, de resguardo, de todo, o sea, cualquier cosa que pasa. O sea, imagínate lo más pendejo que te pueda pasar. Eso tú lo tienes que pensar como seguridad del presidente y salvaguarda de ese cabrón. O sea, la gente del Estado Mayor Presidencial, que lamentablemente ahorita ya no funge. Dicen, ¿no? No creo. Obviamente tiene gente que lo protege. Sí. Tenemos que proteger a ese cabrón, imagínense. Entonces, imagínense ser funcionarios del Estado Mayor Presidencial. Tienen que analizar todas las posibles pendejadas que pudieran pasar. Todo. Porque, o sea, si ese pendejo se cae en el baño recogiendo un jabón, todo tiene que ya O sea, es como lo que le pasó a Kennedy. O sea, Kennedy nos los deschavetaron, literal, ¿no? Pero precisamente los elementos de seguridad tuvieron que haber leído pues, todas las amenazas de bomba, de amenazas de ataque, que lo vamos a matar, etcétera, etcétera. Sí, porque estás salvaguardando a la persona más importante de tu país. De tu país, porque es el que representa al Estado, cabrón. Exacto, él es el que toma las decisiones, él es el que llega a acuerdos, él es el que hace todo. Entonces, pues claro, en cualquier residencia presidencial que haya existido, que existe o que vaya a existir en un futuro, siempre, incluso también, y esto lo sé porque en su momento tuve la oportunidad de trabajar con una historiadora ahí en el castillo de Chapultepec. También el propio castillo de Chapultepec tiene túneles y tiene salidas. Tiene salidas de emergencia. Tiene salidas de emergencia que dan hacia el bosque para que de ahí también te pelen en chinga, cabrón. Y es que todo esto, otra vez, ahí voy a entrar con la historia militar que alguna vez tomé. Cuando este tipo de fortificaciones, o sea, no tienen un chiste como muchas de las fortificaciones, ¿no? O sea, el hecho de que se escoja un terreno alto es que tú tienes una ventaja estratégica para poder tener miradores, tiradores, ver cómo se vienen, digamos, alistando, afianzando a todos los enemigos posibles hacia tu castillo, tu fortaleza, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varios estudios, hay varios canales en YouTube, inclusive lo explican, que son arquitectos, y hay algunos que se encargan precisamente de arquitectura militar para ciudades, para defensa de estas. Claro. Entonces, otra vez, no es descabellado pensar, por ejemplo, que existan los métodos de cómo sacar a la persona más importante, ya sea un secretario, ya sea un presidente, ya sea un gobernador, ya sea el rey. En una pinche situación de gravedad no vas a sacar al presidente en el pinche tráfico de eje central, güey, no mames, güey, o sea... No, tampoco lo vas a exponer ahí en la pinche plancha del Zócalo, de hecho, hay un canal en YouTube que se llama Arquicultura, a ver si lo podemos encontrar. Hay un análisis muy interesante que él hace acerca, por ejemplo, del castillo Himeji en Japón, que no fungió como un palacio real, nada, era un castillo como tal,
pero era un castillo de militar precisamente que tenía muchos escobejos, muchos, digamos, pasillos encontrados precisamente para tener vista hacia los enemigos y que ellos mismos se perdieran y también tener una defensa en contra de ellos. O sea, Claro. está muy, muy bien explicado y ese tipo de construcciones militares no están pensadas precisamente a lo pendejo. Claro, Entonces, o sea, y la es muy- planeación de las ciudades también, o sea, incluso, Ujú. y si te quieres ver un poquito más fino, en un Sí, ejemplo sí. más moderno, Ujú. lo que pasó en Washington, Ujú. cuando fueron las revueltas después de Trump? lo de Trump, Sí. o sea, luego vimos cómo se blindó toda la ciudad, ¿eh? Sí, claro. O sea, en chinga, porque otra vez son planes que ya están en marcha puestos Ujú. para resguardar a cualquier persona que sea importante. Claro. ¿No? Entonces, pues de nuevo, el hecho de que estas infraestructuras existan, pues no es descabellado, no es algo que nos debería sorprender, pues es Ujú. algo normal, ¿no? Que a lo mejor, pues no quieres que sepas, pues no, nadie va a querer que sepa cuál es la pinche salida secreta del presidente, no mames. El baño secreto del presidente. El baño secreto del presidente. El teléfono rojo del presidente. Oh, por Dios. Entonces, pero de que existen, existen. O sea, tiene que haber un plan de escapatoria, tiene que haber una infraestructura preparada, tiene que El haber... cuarto de sesión de masaje secreto del presidente. Puede haber. ¿Cómo era? El calabozo sexual de Kennedy. El calazo sexual de Kennedy, ¿eh? Ay, se me fue. El estudio donde se realizó El alunizaje. el alunizaje. De Kennedy. Oye, es que sí, o sea. Sí, o sea, de nuevo. Es probable. Es probable de que existan todas estas infraestructuras, sí. Sí, no es descabellado, ¿no? Entonces, estos son 3 temas precisamente De este todo el iceberg, que De tiene todo el cosas ahí medio extrañas, ahí que a lo mejor no vamos a tocar aquí porque pues estaríamos hablando de poner en riesgo y duda el honor de algunos actores políticos actuales importantes. Basta, por favor. Pero vamos a Pero tratar más temas de este bonito iceberg. Aquí nadie toca las yeguas. Aquí nadie toca las yeguas, ¿no? Entonces, hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy, ¿no? Ya, búsquenla. Sí, vale, verga. La gente que quiera buscar. No, Sí, te voy a censurar, no. Vale, verga. Hay una parte del iceberg que dice que precisamente AMLO se andaba cogiendo unas yeguas. No es cierto. Sí, AMLO se andaba cogiendo unas yeguas. Ahí chequenlo, le está en Reddit del pinche pedo. No, Otra vez. No voy a censurar todo, no, Es nadie iceberg. escuche eso. Es iceberg. Pero ese güey, dicen, eso físico. Ay, Censúrenlo, maldita sea. censúrenlo. No, Ok. ahora te voy a dejar vivir con tu pendejada. Vale, verga. Está bien. Entonces, pues bueno, eso va a ser todo por el día de hoy. Chilenses, como siempre, manténganse informados, manténganse criticando, manténganse Así es. dudando. Por favor, no busquen esa noticia. Por favor, no lo hagan. Está en Reddit. Hay otras cosas más interesantes como lo de Está Paco en Stanley. Pero bueno. O el chupacabras, güey. O el chupacabras. Esa del chupacabras se las vamos a traer en otro episodio del iceberg de política mexicana. Si quieren que tratemos más temas del iceberg, si quieren que nos vayamos a algunos en específico de todo el iceberg, avísenos ahí en los comentarios, mándenos DM directo, comenten ahí en la página de Facebook para que nosotros también podamos estar enterados de eso. ¿Ok? Y no agarren yeguas, por favor. Y por favor, cuiden a las yeguas. Y por favor, coman carne. Y por favor, veganos, dejen de cambiarle el nombre a sus porquerías que preparan. No. Que inventen No nombres. son nuggets. Que inventen nombres. Inventen nombres, sean creativos, güey. Entonces, pues nada, eso va a ser todo por la transmisión Pero de quien hoy. come esa mierda es la gente de la Roma, ¿no? Algo así. Sepa la madre, güey. Gente güera, privilegiada, que necesita sentirse moralmente superior a otros. Oye, yo no como carne. ¿No? Ay, sí, güey, tú matas a más animales de hambre para que puedan generar tus cultivos de tofu, cabrón. Cabrones, ¿eh? Güey, eso es real, güey. Es real. Se mueren más animales por falta de alimentación. ¿Gracias a qué? A que estamos destruyendo las tierras de cultivo para plantar los pinches granos y porquerías que ellos tragan, güey. Ya me emputé otra vez. Pero bueno, Es espero parte que de- no sean veganos. A todos los demás los amo un chingo. Y no toquen yeguas. Y no toquen yeguas. Cuídense, nos vemos. Hasta luego, vaya a la verga.